Señores, bienvenidos. Muchas gracias. Capítulo 104 de la Biblioteca de Audio. Es un espacio que tenemos hace ya mucho tiempo para poder mostrar un poquito lo que pasa con la música argentina en distintas capacidades, distintas funciones, distintos momentos y distintas expresiones. Nos gusta mucho, en general, invitar gente que sabe de audio, aunque su función esencial dentro de la música sea tocar un instrumento, porque esto que se llama la Biblioteca de Audio es como un espacio en el cual hablamos esencialmente de producción musical, y el audio cumple una función muy importante dentro de eso. Entonces los invito a hablar un poquito de esto y hablar específicamente de lo que pasa dentro de los fundamentalistas del aire acondicionado, de los cuales ustedes son parte. Me gustaría que se presenten, por favor. Bueno, soy Pablo Esbraglia. Instrumento, nombre de instrumento. Mi instrumento es el piano, aunque a veces también me dedico un poco a la guitarra. Y en los ratos libres despunto mi vicio en el bajo. Y me gusta mucho el audio también. Muchas gracias. Soy Gaspar Venegas, guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado. Saludo para toda la gente del Bolsón. Y bueno, también desde chico me gusta, tuve acceso a vivir en estudios y grabar desde muy pequeño, así que me gusta todo lo que es la grabación. Si bien no soy ingeniero porque no fui a la escuela, porque estaba en un estudio de grabación, pero bueno, me gusta mucho la parte de la producción. Serías un ingeniero frustrado que se dedicó a la música. Claro, sí. Bueno, Odio a los ingenieros porque quería ser ingeniero y me tocó ser músico. Bien, mi nombre es Andy Carbonell, soy el operador de sala, operador de FODE, de Fundamentalistas, y también trabajamos en la parte de las mezclas de los shows en vivo aquí con los muchachos. Bueno, muchísimas gracias por venir, la verdad que es un honor. Y mucho para charlar, para preguntarles a los, bueno, sobre todo ustedes dos, los conozco hace muchísimo tiempo. Y una cosa que siempre me fascinó es esto que un poquito dijiste vos de alguna manera, que es cómo pueden estar ambos de los dos lados a veces del micrófono, ¿no? De estar muy atentos a lo que están tocando, a cómo a la expresividad, a la parte netamente musical, pero también estar muy atentos a lo que está pasando cuando eso queda plasmado, cuando hay un registro, cuando suenan en vivo. Es decir, estar muy atentos como si fuera, no sé, repartir el cerebro en esos dos hemisferios para que de alguna manera la esencia no se pierda. Yo eso lo vi trabajando con ustedes en distintas bandas también, desde Los Romeos con vos, Pablo, en el año 92. 92 o 93, sí, 92. No, 92, tenés razón, claro, 92. Y bueno, con vos, Apay, en la mono, pero también sigo obviamente lo que hacen en los fundamentalistas. Y me parece que es interesante hablar un poquito de eso, de qué tanto se involucran ustedes hoy o históricamente en el sonido de los fundamentalistas. ¿Quién me lo quiere contestar eso? Hay como dos etapas en los fundamentalistas que tiene que ver un poco desde, digamos, hasta cuando el Indio se subía con nosotros al escenario, y a partir de que ya no vino a los directos, digamos, ¿no? Y un poco a partir de ese momento es que por ahí nosotros tomamos un poco la rienda de eso. Entonces son como dos momentos bien diferenciados. Incluso las tareas a realizar son diferentes, ¿no? Ahora como nosotros estamos más en la captura y luego edición y mezcla de los vivos, que antes era una cosa más de estudio de discos y eso. Así que son esas dos cosas. Y lo de ponerse, digamos, en los dos roles, estar como atento a la performance o a la expresividad y esto, y a su vez atento a lo tímbrico, al color, a qué cualidad tiene eso auditivamente. Siempre sí que lo hacemos sin darnos cuenta un poco, porque quizás son cosas que ya tenemos tan naturalizadas,
con el tiempo. El cerebro humano no es multitasking, le dedica un poquito de atención. Lo que puede pasar es que esa atención oscile tan rápidamente que parezca multitasking, pero yo creo que uno está pensando y está concentrado en el audio o en cómo suena la cuestión, más específicamente en lo técnico, hasta que pones rec y tenés que performear. Ahí estás exclusivamente performeando. Así que es un poco es eso. De cosas que uno, bueno, por la edad, por la experiencia y qué sé yo, las tiene muy internalizadas, entonces no las tiene que pensar demasiado, ¿no? Pero hay personalidades, dentro de eso quizás, no sé, Balta Komoto toca la guitarra, hace lo suyo fenómeno y después capaz que no está metido en, digo por dar un ejemplo, no sé si... Es que bueno, tiene que ver con lo que decíamos recién de las afinidades. A los tres de chicos nos fascinó. Yo me acuerdo, veía una perilla de lo que sea del equipo de música de mi papá a los 5 años y a mí me pasaba algo con eso. Sí, yo creo que también es eso. Tanto Pablo como yo somos medio multiinstrumentistas, no especialistas en ningún instrumento, porque también es eso, como una cabeza más de productor o de tener la idea de cómo querés que sea el resultado final siempre. No solo concentrado en tu performance, sino pensando, bueno, en cómo va a sonar esto, cómo va a estar mezclado la idea del arreglo, cuál es la búsqueda. Y eso no tiene que ver con algo planeado, es como que uno es lo que tiene en la cabeza uno, que Claro, ya va a buscar eso. lo haces sin pensar un poco. Y bueno, siempre yo también desde pibe grababa de la manera, bueno, aprendí a manejar Porta Studio cuando tenía 8 años, pero si no la tenía, agarraba un grabador con doble casetera, ponía play en uno, enchufaba, encontraba la forma de ir grabando, sobregrabando tracks con una doble casetera, con cualquier cosa, lo que tenga para... porque siempre quiero dejar registro de lo que... y escuchar una producción de muchos instrumentos, entonces también eso, toco un poco el piano, con el bajo, un poco la guitarra y cuando estoy tocando estoy hablando con los otros músicos sobre los arreglos y también con los técnicos e ingenieros de grabación sobre cómo está sonando lo que se está registrando, porque tengo una idea de cómo... que a veces me lo toman los consejos o no, porque es así, a veces veo que están grabando con un tótem de muchas cosas, de 6 líneas de bajo y yo digo, graba una buena, pero son las cosas que están buenas en un estudio, intercambiar conocimientos y aprender todo el tiempo de gente que sabe más que uno, pero transmitirle esto que uno tiene una idea clara de cómo quiere que suenen las cosas y quiere asegurar el bochazo con un sonido al que va a buscar, y está bueno eso. Y siempre fuiste de grabarte a vos mismo y escuchar esas tomas y tratar de mejorar a partir de eso. Sí, eso es bastante lo más difícil de todo, creo, producirse a uno mismo, porque pierde un poco está bueno laburar con otros, muchas veces pedimos consejos o tratamos de, cuando él está grabando me muestra cosas que está haciendo, y yo también, está bueno buscar una opinión tercera, además de yo y mi otro yo, y que estoy discutiendo, tenés que tener la tercera opinión. Cuando vos a veces me mandás 2 versiones de mastering, sí, yo tengo alguna idea, por ahí voy a tener una preferencia, pero va acá. Y sin decir nada en mi preferencia, escucho. Okay. Generalmente coincidimos. En líneas eso. En líneas generales hay como una gran interpretación en la traducción de lo que queremos. Claro. Muchas veces yo entiendo perfectamente lo que quiere Gaspar, perfectamente lo que quiere Pablo, y creo que el gran trabajo es ese, que tenemos claro como el mismo idioma. Uh-huh. Eso que hace Pablo, que lo hace bastante seguido, que lo hacemos entre todos, con la mayoría de los materiales que hacemos, Pablo me manda 2 versiones y me dice, ¿cuál te gusta más? Y te digo, la B. Y resulta que era la B, la que todos estábamos escuchando mejor. Entonces, un poco es eso también, de que tenemos el mismo idioma, que nos traducimos igual todos. Bueno, y entonces,
cuando estaba el indio presente en los shows, él tenía como mucha influencia en esta parte. Nosotros no teníamos demasiada injerencia, Ok. éramos más la banda, los músicos. Claro. Y eso quedaba supeditado al ámbito de que el indio eligiera, ¿no? Claro. En aquel momento, bueno, Martín, muchos años. Claro. Sí, bueno, esa data la tenía, ¿no? De que en época de Martín Carrizo, él tomó un poquito ese lugar quizás de productor o por lo menos de... Producir siempre produce el indio. Está bien, me refiero Pero- quizás más de organizador Sí, sonoro, sí. no sé cómo sería la expresión, pero sé que tenía un poquito ese rol incluso en los discos o en cosas que tenían más que ver con el registro grabado, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, siempre el indio confió en personas para que busquen el audio que él quería lograr. Y siempre supo que elegir, porque siempre estaba en el estudio y tomando las decisiones él como productor. Claro. En una época lo hizo Eduardo Herrera, el primer disco, que yo no estuve. Entonces me acuerdo que había como un par de caminos para seguir, porque uno era el sonido que ya estaba en el primer disco, que había un audio, una propuesta de sonidos, y otro era el sonido que proponía Carrizo, que tenía también su estilo, sus equipos, sus métodos. Y después estaba el más humilde, que era el mío, mi sonido, mis propuestas, pero entre las tres cosas que teníamos que converger en un sonido y intercambiar eso. Y yo me adaptaba a lo que me decían. Primero me adaptaba a la propuesta ya del sonido del primer disco, que me encantaba, porque tiene muchas violas muy modernas que grabó Baltasar, Scratch y cosas de Whammy, que son la especialidad de la casa. Entonces quería mantener esa cosa medio moderna de guitarras que había en el primer disco. Y después, bueno, adaptarme a las cosas que me proponía Martín, de tocar. Él tocaba con un JCM 800 derecho, sin mucho pedal, y bueno, eso era yo me adaptaba al sonido de que proponía el indio, un poco lo que proponía yo, y también se trata de eso, el trabajo en el estudio, de poder negociar, que para eso está bueno la figura del productor muchas veces, que es el indio en este caso. Porque si el ingeniero propone que se toque de una manera, el músico de otra, y ninguno tiene la posta, ¿viste? Porque Claro. el que tiene la responsabilidad del sonido es el ingeniero, pero el que defiende su audio es el músico. Y ahí intercede el productor, que es el que tiene la máxima autoridad. Sí, a veces puede estar en discusión quién es el productor, pero si siempre estuvo claro que era el indio, ahí no hay discusión. Ay, no hubo discusión jamás. Claro, una figura muy... El indio es un amigo que siempre tiene razón. No es un porque jefe. además él tiene esa cosa, él ya sabe lo que quiere, aunque a veces, bueno, tarda más o menos en la manera de expresarlo y que el otro te lo entienda, pero él tiene bastante, muy claro a dónde quiere ir. Y su manera de expresarlo era entendible por ustedes, o sea, o había momentos en los que llegaban a esa conclusión después de... Eso no es sé, un poco lo que dijo él del idioma, que lleva un tiempo en como encontrar ese lenguaje que tiene cada persona, porque la música, uno le dice brillo a una cosa, otro le dice Claro. está opaco, o está grande, o está... Y el indio, que es como muy... tiene unas imágenes que te describe, que vos no sabés de qué está hablando, porque a veces te dice... Y después, con el tiempo, vas entendiendo perfecto todo su lenguaje, que a veces viene del cine o de la literatura, que jamás lo escuchaste en un estudio. Y te dice, no, Los Espléndidos, o cosas que vos decís, ¿qué serán los...? Y después ya bajás Los Espléndidos, subirlo en la miscelánea, como que entendés un lenguaje que Fragancia pasa en también. cada disco, también con cada artista, cada uno tiene sus... Y eso con el tiempo se va desarrollando un idioma específico, para que, bueno, después de tantos años con el indio en el estudio, yo lo aprendí bastante, pero me acuerdo que las mix notes son bastante poéticas. Claro, ¿no? Sí, nunca se metía en lenguaje técnico. No, Y cero. eso, digamos. Bueno, una luca,
Las frecuencias de su voz, él las tiene aprendidas Claro. y las conoce, sí. Claro. Bueno, Sí, él sabe mucho, un montón. No tengo dudas. Pero a la hora de expresarse elige, a veces sí, no elige tanto lo Y técnico. también es una persona que maneja un montón de máquinas para grabar, que siempre pasó por 10.000 distintos Formatos. y se adaptó y sigue grabando increíblemente. Pero eso me llama la atención porque ves todas las secuencias de las distintas. Cantidad De de los 80, aparatos. de los 90, de los. Y además los conserva todos, Claro. y la mayoría funciona. Claro. Entonces vos ves esto que hablábamos antes de empezar, ese traspaso de tecnologías desde los 80 hasta la actualidad, y bueno, está todo ahí porque él se metió en todas. Claro. Todas las utilizó. Y Sí, para mí fue muy claro eso en el último Bondi de Finisterra, ¿no? Ahí sentí que quién ponía el punchi punchi. ¿No? Sí. Porque antes de eso era difícil, por lo menos para mí, ¿no? sí, bueno, y solo ellos lo saben, digamos, Claro. no era algo público. Claro. Lógico. Pero a mí me pareció fascinante la evolución, porque más allá del fenómeno indio, que bueno, creo que nadie puede estar afuera de eso, nadie que vive en la Argentina puede no saber, pero creo que desde lo sonoro también hay una evolución que digamos que fue en paralelo con el pogo y con el mito y con todo lo que pasó con la gente. Hay algo que fue pasando arriba del escenario, que se fue moldeando también, y que creo que en eso deben haber tenido que ver muchísimo ustedes, ¿no? Toda esa etapa, me imagino, de decir, bueno, a ver cómo queremos sonar, cómo queremos ser más profesionales o todos los profesionales que podamos ser y llegar a una estética sonora que hoy ya está súper afianzada. Me equivoco, digo, por ahí estoy diciendo algo que no es exactamente así, pero es como yo lo veo. No, a la hora de llevarlo al vivo, el concepto, el gol era hacerlo sonar lo más fielmente posible a la mezcla original con los audios originales de la grabación. Ese era Pero ¿de cuál grabación? Pues estamos hablando depende de qué tema estuvieran tocando, de qué disco, digo, el disco del que sea. Por respetando eso- la estética del disco. por eso- Mira. Justo ayer charlamos con él, él decía algo, bueno, es que en el directo nosotros somos una banda de escenas, necesitamos escenas. Claro, No puede sonar el tambor, claro. no podemos confiar solo en la canción y un mismo sonido de tambor para todo el concierto y que lo que vaya variando sea solo las composiciones. Ok. Claro, eso ya lo hablamos ayer con Indio, porque estábamos hablando de que yo voy a tocar con pedales analógicos, pero quiero tener las ventajas de los program change. Porque y hasta acá algunos Gaspar viene efectos tocando en- con Yo vengo, Kemper. claro, vengo O sea, tocando con algunos modeladores de amplis y no con amplis, y bueno, me quiero dar el gusto con los fundamentalistas de tocar una vez más un último baile Último baile. con los Siempre están pedales. diciendo un último baile, después hay 200 más, ¿no? Pero- Los violeros a mí, no, pero digo más que nada porque por lo es analógico. posible que después te toque siempre digital, pero si no lo hago acá, Claro. donde hay plomos, hay escenarios de 20 metros, hay todas las posibilidades para hacerlo, pero me voy a hacer un setup resarpado, controlado de program change por ahí para que los pedales estén todos en loop y eso, pero tengo el sonido analógico, pero tengo que tener esta posibilidad de las escenas, porque ahí necesitas sonidos muy variados en los discos. Y esto que decimos, si vamos a hacer algo de los redondos de los 80, tenemos que ir a ese sonido. Claro. No podemos tocarlo con el sonido del último disco de los fundamentalistas. Sí, los shows ya hace un tiempo largo. Los shows corren todos con snapshots, con escenas y muchas veces con snapshots dentro de los snapshots. Ok. Entonces sucede mucho esto de programar las guitarras y el audio de guitarras acorde a la época y acorde a los discos, de programar los teclados y programar todo el sampling acorde a épocas y a discos. Siempre estamos, Pablo sobre todo desde el audio puntual, muchas veces cuando tenemos que visitar canciones viejas, que podemos quizás encontrar los audios modelándolos ahora rápidamente con una compu, insistimos en volver a la fuente original y al final todos esos detalles hacen
hacen a la pintura gigante. Pero sí, la banda ahora en este momento está corriendo todo con snapshots, con especializaciones para cada canción, que es la manera desde que... Es la manera para que la producción musical y la producción del audio funcione en una situación así. Pero eso es reciente, gigante. ¿desde hace cuánto tiempo están trabajando así? No, creo que es una Sí, característica siempre. de él, Siempre. de ya con los redondos, creo que en los últimos shows ya tenían mucha tecnología en vivo, secuenciadores, tenían algunos cambios de efectos en la guitarra de Sky también ya en esa época, así que es algo que siempre tuvieron ahí. Desde que llegué ahí me tuve que adaptar a eso y a él lo llamaron porque es un especialista también. No se necesitaba un pianista Virtuoso. porque no hay en los discos muchos pianos, salvo los que grabó Lito en Los Redondos, pero bueno, los discos de India son más algunas cosas de cuerdas o muy electrónicas que tiene que ser más genio de los samples. Claro. Y de la programación para que el sonido sea exacto. Generalmente los teclados los hace Indio y bueno, tenés que ir a ver cómo hice ese sonido, que a veces es un piano con un pedal pasado por un pedal de distorsión, alguna cosa que termina pareciendo una guitarra. Lo sigue Y a veces haciendo somos como 3 guitarras con Baltasar, yo y él, y estamos todos soleando contra melodías que ninguno puede tocar una nota en falso o con un sonido que no sea el del disco. A él va armando muy encastrado todo, donde un dientito se corre y ya está, no funciona. ¿No? Sí. ¿Desde qué disco estás con el Indio? Desde la banda, Gaspar, Balta y yo, desde el primero. Ah, Desde el primero. Lo que pasa es que el primer disco lo grabó solo Balta, pero no había banda. ahí está, claro. No había, no sé si ni Torres no había grabado todavía. Parece que no. No me acuerdo. Pero la banda se forma con el primer disco ya grabado. ¿Quieren contarme de la próxima fecha? Así como paréntesis. Se viene festejo, 20 años. 20 años. Un montón, es un montón. No, bueno, por ahí los detalles no tanto, solo saber que como siempre y más especialmente quizás en esta vuelta intentamos renovar de alguna manera, dar alguna pequeña sorpresa, hacer algún guiño. Cada show nosotros es único, individual, así sean por ahí 2 fechas, sábado y domingo. El del sábado es uno, el del domingo es otro. Igual por ahí hay alguien que no sabe cuándo es y dónde. 6 y 7 de diciembre en el Estadio Único La Plata. Va a ser tremendo. Tremendo show. Vamos a ver, hay que Gaspar va a tocar con pedales. Ahora va a tocar con amplificador y pedales. es algo para ir a ver, ¿eh? El último. Bueno, ahí estaré sin duda. El último gran baile de amplificadores. No, estamos pensando en un montón de cosas, pero como siempre, y creo que es lo que más después genera, porque ¿de qué se trata un concierto sino de intercambio de emociones y una experiencia muy emotiva, digamos, para la gente? Y parte de eso es la sorpresa, es el cómo vas conduciendo la lista de temas, cuando aparece alguna cosa, cuando es como una manera de, si querés, manejar un poco esa energía y esa emotividad, pero parte es no saber lo que va a pasar. Claro. El Indio está 100% involucrado. Sí, el Indio no nos pone condiciones, nos ofrece la colaboración que nosotros querramos. Qué bueno. Qué Sí, generosidad. sí, funciona medio así, no nos pone ninguna condición. Qué bueno. Calculo que también, porque con el correr de estos años, bueno, estará conforme con lo que ve. Con el nivel de exigencia que tiene, supongo que sí. Bueno, es que es la exigencia que nos ha trasladado a nosotros y que nos, digamos, los tres, aunque no hubiésemos conocido al Indio, somos personas exigentes en lo que hacemos porque lo disfrutamos y porque tenemos ese nivel de
por lo menos aspiracional, a hacer lo mejor posible, dedicarle. Y es por eso que lo disfrutamos mucho. De la mano de otro hiper exigente, como es el Indio. Y bueno, con esfuerzo se logran cosas que están buenas. Sí, sin ninguna duda. Sí, sí. No, para mí ha sido un estímulo grande también ver una banda que podía haber quedado acéfala totalmente, ¿no? Después de una situación como el Indio no siga tocando, y no pasó eso para nada. O sea, encontraron ahí algo que funciona muy bien para ustedes, funciona muy bien para la gente, evidentemente funciona para el Indio también, porque si no, no estaría. Así que me parece fabuloso. Digo, pocas bandas, no sé si conozco algún caso. Es raro. Yo muy raro, no se me ocurre tampoco. Y está muy bueno. Es raro. Sí, sí. Es raro. Y la gente lo sigue festejando y digo, van a hacer un estadio único, 2 estadios únicos. Bueno, pero es raro como ha sido raro en un término no peyorativo, sino al revés, como hasta misterioso. Sí. Lo que pasa alrededor de la figura de él. Claro. Lo que ha generado en diferentes etapas y reinventándose y a lo largo del tiempo en distintas coyunturas. Sí. Siempre fue un fenómeno distinto. Lo que pasaba con los Redondos, lo que pasaba con el público de los Redondos, era algo que no lo veías en ningún otro lado del mundo. Cantando los solos, cantando, no te digo los platillos, pero más o menos. Y eso es algo que algo pasa con él que genera estas cosas completamente fuera del molde. Totalmente. Y esto es una prueba más, digamos, ¿no? Lo que pasa con nosotros. No, y habla también de una situación de fidelidad muy linda de ver, porque en todos los casos que yo conozco, cuando el líder, por el motivo que sea, no sigue arriba del escenario, no sigue con la banda, por el motivo que sea, la banda se corta sola, digamos, hace la suya y es como si no hubiera existido nunca esa otra vida. Y esto es todo lo contrario. Me parece muy, muy hermoso eso. Sí, la verdad que está buenísimo y siempre se aprende y se entendés. Bueno, nosotros ahora nos estamos especializando en grabar en vivo, porque era algo que yo, la verdad, antes siempre hice discos de estudio y después toqué en vivo y jamás grabé los shows en vivo. O eventualmente se graba sin ninguna. Pero bueno, ahora cada vez que, si bien ya no existe el formato DVD, nosotros cada vez que tocamos en vivo grabamos todo el show, lo filmamos todo con la mayor dedicación y después lo mezclamos, que estamos como enfermos durante mucho tiempo. Pero bueno, fuimos aprendiendo muchas cosas de... Sobre todo cómo grabar el público. Claro, porque el público es muy protagonista ahí por esto que decía él, de que cantan hasta las cuentas, cantan los hi-hats. Bueno, tengo una para tirar. Se saben todo. No olvidarnos. Bueno, hay un mic nuevo de Shure para estadios, que son 6 cápsulas en una, es como una plataforma, tiene un mes, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Sí, tuvimos una curva de aprendizaje grande con el público. Nos pasaba muchas veces cuando arrancábamos las mezclas que vos muteabas tu público, tu BCA, tu subgrupo, lo que sea, y era un ensayo. Claro. Y ahí la cosa es que, bueno, finalmente lo más importante de un show en vivo es grabar el público. Así que nada, durante mucho tiempo estuvimos ahí, seguimos aprendiendo, pero llegamos a un lugar, arribamos a un lugar que ya está bueno. Sí, tenemos lindos audios del público y además los mezclamos fuerte. Y de hecho, un poco la mezcla se plantea con el público ya armado, porque bueno, tenemos público, pero también hay un poco PA, pasan cosas. Pero la emoción que genera escuchar al público fuerte cuando están cantando todos, no lo pisás con nada, o sea, es inigualable, realmente. Sí. Con este público del Indio, además, que es único. Sí. Yo he hecho varios DVDs de conciertos, varios, quiere decir, 50 también. Un montón. Y uno en particular me acuerdo con Pocho, manager de Los Piojos, Pocho Roca, queridísimo, que él me decía, no. Subí el público. Subí el público. Yo en un momento decía, pero más.
Y claro, y realmente les funcionaba. Porque Bueno, nosotros jugamos a borde todo el tiempo. Jugamos al borde, a y esta situación que vos contás es la que nos sucede a diario. ¿Hasta dónde vamos con el público? Se desarma la mezcla, no se desarma la mezcla, podemos seguir subiendo el público. Y estamos todo el tiempo. Las primeras mezclas, las cosas raras que vos veías en los canales del público, pero no sé, 2 mezclado con, no sé, 2 ecualizadores dinámicos para ver cómo no molestar el audio de la banda, pero sin embargo, y al final, y gracias a que el traqueo también se va mejorando, casi que queda flat el público, sí se cortan los yo, pero casi queda flat, y a borde estamos todo el tiempo, y hasta le agregues algo también a la banda. Sí, claro. ¿Y cómo lo grabas hoy en día? Públicos, ¿cómo grabamos hoy en día? En los últimos shows nos dimos cuenta que lo que nos servía era tener varios patrones polares de micrófonos. Okay. Entonces estamos armando como stands que tienen booms que están en tele apuntando a la cabeza de alguna persona. Tenemos... Desde el PA, digamos. No, siempre sobre el escenario. Sí. Las veces que hemos grabado desde PA hacia el PA no que queda muy invadido. Uh-huh. Queda muy invadido. Pero bueno, estamos grabando desde el escenario, booms, tele a la cabeza de alguien. Estamos muchas veces grabando algún mid-side también. Muchas veces... La otra vez había... Sí. 7.57, 8.57. Estamos grabando placa pequeña y placa grande también. Por eso hacemos como unos soportes que contienen todo para después ir chequeando. Y hace poco habíamos empezado con unos clamps nuevos también a poner micrófonos dinámicos muy cerca de la gente. No inventamos nada, vino un consejo de un ingeniero de afuera que lo hacía así. Y cuando decís muy cerca, ¿a qué distancia? 2 metros, ¿sí? No, quizás un poco más. De freestanding, borde del escenario. Sí, 3,5. 3 puede haber. Muy trimeados, dinámicos muy trimeados. Y bueno, en líneas generales hacemos como toda una mixtura de todas esas cosas. Sí, distintas distancias. Y distintas distancias. Bien. Distancias que muchas veces no acomodamos. Distancias que muchas veces las dejamos como están. ¿Cómo te llevas con el facing de eso? O sea, ¿te generan muchos problemas o se va? Nos generan muchos problemas, pero hay algo muy elegante y valiente en convivir con esos problemas. Hemos encontrado que había que convivir con esos problemas. Okay. Hemos encontrado que cuando alineábamos quizás el público con el PA, perdíamos la magia de la gente. De todas maneras, no tenemos ninguna fórmula. Hacemos las cosas desde el traqueo de una manera y después tenemos que ir probando qué pasa. Porque muchas veces también cambian muchísimo los recintos. Y los recintos hacen mucho. Por ejemplo, puntualmente en el Estadio Único La Plata tenemos una gran historia con una resonancia, una vuelta en una grabación, que empezamos a escuchar traqueo y había una resonancia altísima. ¿Te acordás en qué frecuencia? Sí. ¿Qué era? No quiero pifiar, pero era 8 y monedas. Ah, más abajo, sí. 8000. 8000, era muy arriba. Una resonancia de 8000. Wow. Se escuchaba como un giro en el techo. Razón, porque era se escuchaba como un giro en el techo, como si hubiera... no sería un acople, pero se escuchaba algo completamente que haciendo un análisis de track por track, no estaba en ningún micrófono. Es como un ringing, digamos. Como un ringing. La banda no usa monitores de piso, la banda no usa side-fill. Claro. Y después charlando con otros colegas que habían hecho shows ahí, que pudimos enfrentarnos a otros multitracks de esos shows también. Siempre parecía como algo muy finito. Vamos a poner algo en el techo ahora. Que se lo atribuíamos al giro del estadio. Una tela de 100 metros. Para cada lado. Eso nos pasó, fue raro. Nos pasó con las tomas del sábado y no con las del domingo. Sin embargo, la toma buena era la del sábado. Tenía ese problema. Terminamos dejando la toma buena y
¿Habrás ruidito ese puesto quedó. fuerte el volumen el día del show? Puede ser que haya estado fuerte ese show. No, lo que sí me acuerdo de esa característica de ese show puntual, o de este caso puntual, era que el escenario no tenía techo. Habíamos ido sin techo. Entonces, pasaba algo entre la. Quizás pasaba algo entre la alineación del PA contra el borde del proscenio y que no haya techo. Okay. Y se armaba algo ahí. Pero nada, eventualmente lo que terminamos haciendo es grabar una gran cantidad de ambientes y ver qué funciona. Y ver qué nos funciona. Que tenés como 12, 15 micrófonos de ambiente, ¿no? 12 canales de ambiente, sí. 12 canales de ambiente y a veces cuando tenemos transmisiones o se han hecho transmisiones en vivo, nos aprovechamos también de los ambientes que se ponen para las transmisiones. Aparte y generamos más contenido de eso. Sí, eso vendría a ser como cuando haces grabas cuerdas y pones ahí un pad. Claro, vas tirando. Ese es lo mismo. Sí, Es el mismo. Exactamente. Sí, es como micrófono en orquesta en una sala grande. Y después vas tirando de acá a allá. Es cierto que a veces priorizamos algún pack más que otro. Porque bueno, es eso, cambia de show a show. Claro, pero un Decatri, por ejemplo, cosas así, puedes llegar a armar en algún momento para público. ¿No? Sí, estaría, sí. Sí, estamos ahí en constantes pruebas. Hace un rato que nos decías lo del Atmos, tengo ganas de ver cómo plantear en el medio del estadio un mic y chequear qué pasa con todo eso. Para eso que ustedes están diciendo, el Atmos es insuperable. Pero es muy loco igual lo que hacemos, que pues, le debe estar pasando a todo el mundo, pero que todos los shows los tenés que grabar y mezclar. Porque antes las bandas, me imagino, tocaban un montón y nos grababan todo. Y no, claro. Y de pronto eventualmente decían, este show va a ser grabado. Y tenías la presión de que ibas a tener una grúa acá. Y nosotros cada show es grabado. Entonces, eso influye en todo. Porque si sos músico tampoco podés tener que tocar perfecto porque va a ser grabado. No te podés subir el volumen de una guitarra porque te vas a arruinar el ambiente del público. Ahora, y el objetivo de grabarlos a todos con tanto nivel, ¿cuál es realmente? Que la gente lo demanda después. O sea, El lunes. sí. El lunes lo demanda la gente. Y El show es el sábado, el lunes la gente está y pidiendo. aparte que somos una banda que no estamos sacando discos y que no creo que vayamos a sacar más discos y cada show es como un disco. Sí, Cada se arma un poco de eso. especial YouTube, tiene después. su concepto. YouTube y Sí. distribución gratuita. Sí, porque de hecho, bueno, los temas que por ahí hemos seguido grabando en estudio, el tema de Indio, cantado por él, ya son singles, no se compila un disco después con eso. No, pero digo, me parece muy notable toda la inversión para algo que después se distribuye gratuitamente y es para la gente, que está buenísimo. Pero es parte de devolver un poco lo que la gente nos da y este lugar en el que nos sentimos súper suertudos y afortunados de poder curtir, ¿no? Y entonces, No, aparte seguramente el hacer eso hace que la gente también tenga ganas de volver al siguiente show, porque de alguna manera sabe que va a estar. puede ser, puede ser. Siendo También grabado. la verdad es que, aunque puteamos, nos gusta hacerlo. Sí, sí. ¿Y cuántas digo, cámaras ponen, por ejemplo? 9, 12, sí, un montón. Dron, grúa. Algunos lo transmitimos en vivo. Concierto Sí. de La Plata, el último concierto de La Plata. El anterior La Plata fue streameado en vivo, mezclado en vivo, por un equipo, por un segundo equipo, digamos, ¿no? Andy se quedó en el FO, y Jonah hizo la transmisión. Hicimos pruebas de la mezcla previamente, vino los ensayos. Estamos hablando de Jonathan Weinberg. Yo no bailo. De Jonah. Eso me imagino. Y salió muy bueno, salió muy bueno. Tuvieron capaz que la misma cantidad de gente viéndolo en streaming que los que estaban adentro. Había más en el Más streaming, en streaming. porque el estadio habría, no sé, 48, 50 y ese streaming en el momento lo vieron 100. Qué bueno. Sí. Sí, es re loco, ¿no? El acceso ahora con esto. Es De espectacular. hecho, mucha gente no lo hace por miedo que eso le quite público de los presencial. Nosotros no miramos esas cosas. La parte del negocio es la última que atendemos. Si igual está bien. No podemos
no sé, está bien. Pero sí me acuerdo de dos boludeces, ¿no? Alguna condición, no condición, sino yo decía, bueno, que durante la transmisión no se puede rebobinar y apenas lo terminamos no queda colgado. Por si pifio. Por si no canto suficientemente bien. Exactamente. No, bueno, no queda grabado. O sea, no queda. Ese no quedó grabado. No, pasaba eso. El concepto era como en la tele, miralo en Canal 9. La transmisión en vivo era Miralo en Canal 9 y miralo, y si te vas a buscar la coca a la heladera, ten el cogote porque no puedes rebobinar. Y después sí publicamos completo eso. Pero en el momento era como... Contaba, hace poco hicimos una charla con Disney sobre los streamings que hacen, y bueno, algunos yo participo también, y contaban el de Paul McCartney en Río, que salió media hora desfasado, porque en esa media hora se tomaban el tiempo de que si había cualquier pifie, había un ingeniero que tenía los últimos 100 conciertos. Casi en tiempo real. Tenía los últimos 100 conciertos, iba, buscaba esa parte y la metía dentro y seguían en tiempo real. Impresionante. Impresionante. Bueno, nosotros tenemos biblioteca. Sí, ya tenemos biblioteca. Fue un gran experimento también de producción, el streaming. Digo, adecuarnos a la nueva norma, escuchar mezclas de streaming, se mezcla distinto, hay distintos parámetros. Estuvo súper bien, estuvo súper bueno eso. Sí, una experiencia que como salió bien, fue linda. Vos entraste... Perdón, hay mi ignorancia, no sé desde cuándo estás. Yo estoy desde que retomamos los conciertos de Martín para adelante. Okay. O sea, la etapa sin Indio. Claro. Okay. La etapa sin Indio. ¿Y grabaste también algunos de los discos o tenés...? No. Yo siempre trabajé en vivo de esa etapa para acá. Participamos todos de algunas grabaciones de singles nuevos y cosas, pero yo he participado desde ese vivo para adelante. Sí, hicimos unas sesiones en Luz Bola con él de grabación. En algún momento grabamos algunos también en un estudio Romaphonic, alguna producción de temas nuevos de Fundamentalistas, donde él fue el técnico de grabación de esos temas que fueron en estudio, algunos se hicieron unas tomas en Luz Bola con el Indio ahí, que estuvo muy bueno. Y porque hicimos sonar unas baterías ahí en el estudio de Luz Bola, que es medio difícil hacer sonar los tambores ahí adentro, que siempre tenemos mucha batería de sample. Esos son cines tipo el Ángel Amateur, Rezando Solo, esos temas. Donde bueno, ahí ya está Andy a 100% con nosotros. Y el diseño de escenario es tuyo, digamos, básicamente. El diseño del sistema. Sí, del sistema. El diseño del sistema sí, es algo que lo hago en líneas generales en conjunto con la empresa que nos toca, la parte del diseño y la optimización. ¿Te piden en una empresa en particular o...? En líneas generales venimos trabajando con una sola empresa, pero hemos tenido que corrernos de esa empresa por X disponibilidades, así que el trabajo con la empresa que nos toca es ese. Diseñamos juntos, revisamos predicciones juntos, tratamos de revisar mucho eso. Tratamos de también hacer un pequeño mix entre qué nos hace falta para la grabación también, cómo diseñamos para la grabación, cómo diseñamos los requisitos modernos para que los músicos estén cómodos, que no haya una cantidad de sub-low arriba del escenario que haga imposible tocar. Pero sí, eso es un trabajo que hacemos entre todos y que lo chusmeamos entre todos. Yo, en líneas generales, cuando eso está listo, me siento un rato con Pablo Gaspar, vemos predicciones, cuando viene Andy con la fotito del estadio, todo pintadito de rojo, todo pintado de rojo. Va por ahí. No, pero sí, es un trabajo que hacemos. ¿Hay mucho volumen arriba del escenario? No. Quizás si me preguntabas la semana pasada, te decía otra cosa. Es focalizada la cosa. Te decía otra cosa. Pero no. Es una banda de rock. Okay. Suena fuerte, sí. Pero porque es una banda de rock. Dividido es una banda de rock y arriba del escenario es un volumen que no puedes estar. No, bueno, acá sí se puede estar. Suena fuerte, claro,
pero cumple con la extraña premisa de fuerte y bien. Claro. Entonces fuerte y bien es manejable. Sí, sí. Es manejable. Sí. Fuerte y bien es manejable. Hay sectores más fuertes que otros sectores que hemos ido emparejando. Pero... Lo que a veces ocurre es que como con un poco lo que hablamos hace un ratito, de escenificar el audio de cada canción. A veces por ahí nos falta terminar de ajustar algo en eso, porque a veces, bueno, determinadas canciones más lentas o más, no sé qué, mucho volumen a veces contraproducente, sobre todo para el que está cantando. Pero hasta acá lo venimos manejando. Le falta una vueltita de tuerca para me gustaría un poquito más limpio todo. Hemos pasado por mucho, porque siempre fuimos una banda de estadios, desde que la primera vez que tocamos Fundamentalista, 2005, era en este mismo recinto. 2005, o sea, Claro. Okay. De hecho, son los festejos los 20 años. Y en el mismo estadio hicimos 2 estadios ahí y bueno, pasamos por todo show de estadio siempre y a veces los equipos iban abajo del escenario, a veces los equipos iban a 100 metros del escenario y le decían a un tipo con una combi, vos quedate acá esperando hasta que termine el show con un equipo. Dice, me fui, cuando salían los músicos, me fui, dice, me estaba por morir. Y bueno, muy divertido, pero bueno, esos equipos dado vuelta, bueno, distintas cosas para tratar de contener eso, que a veces es algo que, bueno, muchas bandas que están sonando muy bien y tienen el escenario que es el show de la batería. Si subís al escenario... Claro. Sí, que tampoco es la idea, ¿no? Porque que para mí también termina sonando un poco, o es mucha responsabilidad para el ingeniero, que puede salir muy bien, pero para mí ya tiene que ver con una mezcla ahí sonando. De que el bleed del micrófono es una mezcla un poco de todo y no solo un bleed de batería. ¿Cuáles son las zonas fuertes? Así que un poco de hi-fi, un poco de monitor de piso, un poco de guitarra fuerte tiene que haber. sí. Por suerte se fueron limpiando varios monitores de piso, somos varios los que usamos INIA, pero... No, pues no hay Seinfeld y no hay monitores. Hay algunos monitores. Hoy por hoy hay, te cuento, hay un monitor de cada lado de las guitarras, pero está casi como un failover. Y hay por pedido expreso un monitor en la parte de braces, que los chicos tocan contra ese monitor muchas veces, y en los coros. Pero Seinfeld hace un tiempo que venimos no usando. Seinfeld hace un tiempo que venimos usando. Y después la mezcla está muy planteada desde los equipos de los chicos. Claro. Te parás en el medio del escenario, bata abajo y las 2 violas, es impecable. Claro. Ese aspecto. Estamos también ahí ahora con Gaspar en su último baile. Muchas veces, o en algún momento cuando empezamos a pasar a los emuladores de guitarras y todas esas cosas, estaba buenísimo la cantidad de automatizaciones que pueden correr con esas cosas. De sonidos de época, de cómo prenderlos, cómo apagarlos y cómo hacer un montón de cosas que funcionaba muy bien. Y tenés mucho control. Y que quizás, por ejemplo, del otro lado, del lado de Balta, que tiene un sonidazo planteado desde un lugar mucho más analógico, termina usando 2 cabezales, 2 combos, 2 sistemas de pedales distintos, porque hay que hacer una cosa muy representativa del audio de los 2 lados, y es como que de un lado se ocurre de una manera y del otro lado se ocurre de otra manera. El analógico es más voluminoso, porque necesitas los es 2 mucho equipos. Lo que sí, la conclusión a la que he llegado yo hace poco y que vengo trabajándola con terapia y con todas esas cosas, es que en los últimos años hemos ido mucho a esta cosa de los emuladores y la facilidad y todo lo que genera eso. Y eso hizo muy infelices a muchos músicos. Mira. Y los músicos tocan mejor cuando están felices. Seguro. Esas cosas lo ponen mal a Andy, se levanta a la mañana. Sí, me levanto a la mañana y le mando un mensaje y le digo, no sabes lo que me pasó. Creo que hay que tocar con ampli. Creo que hay que tocar con amplificador. Me pasó eso. Escúchame,
la felicidad con una... Lleva una pizza, tráenos una pizza. Cuando cargas una caja Eso no es en el feliz baúl tampoco. de un auto, Deja de existir la felicidad. sí. Pero bueno, nada, encontrarnos con eso, ¿no? Donde los que ejecutan están más cómodos, va a estar todo mejor. ¿Y qué te hace pensar que las simulaciones los hacen más infelices? Puede ser, igual no digo que no, pero solo para... Hay cierta interacción del músico con su instrumento y el equipo. La guitarra eléctrica se hizo para enchufarla con un cable en un amplificador. Cuando eso apareció, cuando se grabaron los discos, cuando aparecieron nuestros héroes de la música, cuando aparecieron nuestros Guitar Heroes y cuando aparecieron todos los discos que seguimos rememorando hasta el día de hoy, todos los que estamos dentro de esta sala, se grababan con un equipo. Entonces sucede esto de que la persona interactúa de otra manera con el entorno cuando está el equipo. Tiene que mezclarse de una forma, tocar de una manera, aprovecharse del volumen y desaprovecharse del volumen. Pero también por eso te dije que quizás me preguntabas la semana pasada y te decía otra cosa. Esto ahora lo estamos viendo. Sí que hemos notado que no es algo que después vos decís, esto quedó feo o es inhibitorio. Para nada. Estamos hablando de la sutileza de lo que notamos en el estudio, escuchando alguna cosa. Tenés las dos En guitarras. general mezclamos a Gaspar de este lado y a Balta de este lado. Y hay algo en cómo que corta. se te cae la cabeza para acá. Hay algo en cómo corta esto, el lado analógico, que no termina de pasar en el En lado otra digital. profundidad. Sí. Eso lo notamos muy claro. Eso se nota más en el estudio que en un directo. Por eso uno prescinde de un par de cosas, se olvida de cosas de la sensibilidad que tenés con la respuesta y Hay mucho armónico de tercer orden de un lado y poco armónico de tercer orden. Sutilezas esas del sonido que está diciendo él, que también en un estadio pasan de largo, pero que en un INIER se sienten un poco más. Pero uno deja eso para otras comodidades que tiene. Por ejemplo, no sé, yo cuando ando de gira, ahora vengo de una gira, 4 fechas, 4 sonidos. Estaba miqueando la caja, estaba usando medio un híbrido entre... Lleva el sonido del Kemper, pero las cajas miqueadas y un show agudo, el otro show medioso, el otro show grave, el otro... Porque las cajas van variando y un día estás cómodo. Sí, también es otro una día decisión no. tuya estar usando Kemper. Quiero decir, Por eso, sí, me encanta, ¿no? Pero para la gira esta, si voy con el mismo sonido y toco un día en una pizzería, el otro día en un estadio, el otro y siempre escucho lo mismo, está buenísimo. Pero para mí, eso ahí me da... Es cuando digo, bueno, la sensibilidad, bueno, puede ser que tenga un poco menos de ataque, o el sustain es otra cosa. Me adapto a eso con tal de no estar renegando con equipos de backline que suenan distintos. Hasta si viajas con tu equipo, por ahí lo enchufás en una tensión que sí. no tenés el mismo brillo ni ganancia. Que El además otro es día variable. suena bien y vos decís, ¿por qué si estoy cargando el equipo en el baúl del auto? Es el enemigo, la tensión es el enemigo. Dejé la espalda y igual suena bien. Bueno, pero ahora me voy a armar un setup Ahora que lo con pienso, UPS, con todo. Nada va a fallar. UPS online, que purifiquen la línea de tensión y que pongan el ciclaje clavado, porque si no sucede eso. Nos ha pasado incluso muchas veces en los ensayos de escuchar algo que nos parecía memorable y que decíamos, qué bien que está sonando esto, y al otro día no sonaba igual. Y hay mucha gente que a veces nos escucha quizás decir estas cosas y piensa que estamos yendo muy finito, y no se escucha en serio. Así que nada, la tensión es el enemigo, el enemigo uno. completamente de acuerdo. Y aparte, girando por el país, Ya lo dijo Fabiana, la electricidad cambia. Cambia. sí, y eso que hacen de reproducir el sonido de cada disco, a mí me trae mucho a lo que hizo Spinetta con las bandas eternas, ¿no? Ese concierto fue así, exactamente. Buscar la estética de cada canción, de cada disco. Si alguna vez hicimos como un bloque de cierta época, que eso también hace que el oído se acomode a ese audio durante algunos temas, que está bueno para también uno meterse en la época y en la banda, que a veces es lo más difícil cuando tenés que representar cosas muy específicas de una época con un audio y con una energía.
tenés que meterte en ese feeling. Por Sí. suerte somos todos grandes y pasamos por los 80, por... El bloque ochentoso. En el 82. ¿Y temas nuevos? ¿Hay algo? Todo el tiempo está el Indio haciendo temas nuevos, sí. Está todo el tiempo. ¿Algo que vayan a tocar ahora, por ejemplo? Seguramente sí. Seguramente sí. Dependerá de poco los plazos, de los tiempos, de cómo lleguemos. Pero la idea es que sí. ¿Pero son de grabarlos antes de tocar? Sí. Alguna vez hicimos tres temas, estrenamos en vivo, que también tuvo su onda, porque era... Pero bueno, después pasaba mucho que la gente en esos temas se quedaban muy atenta escuchando, y después los empezamos a sacar antes para que la gente ya los tenga conocidos. Pero me parece que las dos están buenísimas, porque Sí. una sorpresa de un tema nuevo Sí. en vivo también es un... Sí. Ese momento que aunque uno no lo disfruta uno, porque ve que el público que venía saltando parece que están y todos cantando aburridos, quedan así en pausa, pero la gente lo redisfruta también, porque por más que está con toda la atención para escuchar lo nuevo. Y aparte por ahí son futuros clásicos, o sea, en Sí. algún punto también hay que... Bueno, el Ángel Amateur justamente y el Rezando Solo, claro, pero fue un streaming durante pandemia, no era un vivo con público. Claro, esos fueron estrenados in situ, en un ¿no? streaming y fueron muy escuchados después. Y quedaron como... Los clásicos de esta época. Sí. Pero después hicimos algunos más en un estadio de La Plata. Después hicimos, claro, Aerolíneas Rebeldes, Jericó. Sí, Andy, ¿algún desafío personal con la banda? ¿Algo que te gustaría lograr? ¿Algún desafío personal con la banda? Yo sé lo que no estás queriendo decir. A ver. No. Ayúdame. No, ya pasamos por un montón de situaciones que yo las vivía como un desafío y están buenísimas. Nos ha ocurrido ir de gira fuera del país y ver una banda de 20 años de estadio en una sala de 3.000 personas. Y eso era un desafío. Claro. Tratar de que pase lo mismo desde el audio Total. en un recinto que para nosotros era un bar. Sí. Salvando las distancias y acostumbrado a 50, decir, che, tenemos que hacer esto para 3. Eso está buenísimo. Después a nivel audio. Estamos en la constante búsqueda. He repetido pocos setups en los últimos shows. Hemos repetido pocas cosas en los últimos shows, así que de ahí es una constante. Quiero retomar algo que decía Pablo hoy temprano. Uno lo hace porque a nosotros nos gusta mucho, la pasamos muy bien. Entonces, tendería a decirte que no encaramos nada con demasiado miedo, sino todo lo contrario. Es una cuestión Sí. muy, Sí, muy incluso disfrutable. cuando aparece alguna cosa que te va a generar por los riesgos, algo de adrenalina y qué sé yo, es como, vamos, bienvenido. Sí, hagamos Me interesa lo que vos pensabas que... No, tenía que ver con alguna cosa del escenario por ahí, pero... Me deja pensando a mí ahora también. Seguramente tiene que ver con alguna cuestión del volumen, de algún equipo, de alguna cosa, pero también sucede esto de que, si me preguntas la semana pasada, te digo otra cosa. Al final, desde el punto de vista técnico, nosotros lo que hacemos es defender esas canciones y representarlas para que emotivamente suceda algo de los parlantes para este lado. Entonces creo que la terapia me ha ayudado mucho a entender más esa parte que la situación técnica de lo que uno quiere que suceda. El gran desafío, quizás más de los vivos que del estudio, es que al final del día operar en vivo es el arte de tomar decisiones muy veloz. Seguro. Y uno pensaba que con el filtro en 100 alcanzaba, y cuando empezó a gritar la gente no alcanza y hay que solucionarlo en ese preciso instante. Creo que la emoción pasa por ahí, creo que el desafío pasa por ahí. La adrenalina. Sí, es una cuestión de eso, es toda adrenalina.
que también algo que nos pasa muy seguido es, o que me pasa muy seguido y lo charlo con ellos en un entorno de amistad. Uno llega muy preparado al show. Nosotros llegamos como muy preparados al concierto y llegamos muy preparados al concierto y cuando termina el concierto estamos muertos. Yo termino el concierto, llego a casa y no puedo más. No puedo más un par de días. Son 3-4 días que no puedo más. Ya la cabeza no funciona más. ¿Cuánto tiempo antes preparas el show? O sea, ¿cuántos días antes estás metido ahí? Meses. Sí, igual me refiero, pero meses me imagino que no son meses full time. Yo digo, cuando te metes así ya... Bueno, perfecto. Es buenísima la pregunta. Un mes. Un mes. Clavado un mes. Durante 3 meses o 2 meses anterior a un concierto empieza un trabajo de preproducción muy grande en el cual se confeccionan las listas, se chequea qué vamos a usar, cómo lo vamos a usar. Todos... A veces surgen, como alguna vez, qué sé yo, bueno, vamos a poner un cuarteto de cuerda y para ese caso es por ahí que... Todos sabemos mucho el repertorio. Yo creo que la clave acá es que, bueno, ellos dos ni qué decirte, pero por lo menos todos los técnicos que estamos tan involucrados tenemos muy conocido el repertorio. Entonces todo eso ocurre unos 2 meses antes y un mes antes cuando empiezan los ensayos ya estamos completamente tomados. Completamente tomados es 9 de la mañana hasta que nos vamos. Y así hasta que llegamos al show. ¿Y cómo manejan? Por eso es una pregunta ignorante porque tendría que ir a ver este próximo show para entenderlo, pero ¿cómo manejan la presencia de indio en el show? ¿Con qué técnicas? Sí, digamos que... Últimamente mucho en pantalla, con tomas o que se filmaron en el estudio de carne y hueso, algunas cosas a veces más gráficas hechas por gente que labura de eso, el equipo nuestro. Alguna cosita de IA se ha hecho, no para moverlo a él, sino para generar esos fondos y esas cosas. El primero usamos una cosa que, no el primero de todos, que fue medio a beneficio, no sabíamos ni lo que iba a pasar. El primero que hicimos comercialmente, ya sin el indio. Con un bastidor, en el lugar, un bastidor casi transparente, no lo veías, si eso no estaba activo. En el lugar del escenario donde siempre se ubicó él, y con una proyección eso dio una suerte de holograma a tamaño real y qué sé yo, que generó un impacto tanto que cuando apareció se vino toda la gente de golpe para adelante como diciendo ¡está! ¿O sí? ¿Sentí que fue una decepción? No, pero empieza a haber cada vez más. Yo no sé qué es lo que están haciendo ahora ABBA o lo que está planeando Soda Stereo y qué sé yo, que salto tecnológico que todavía no, viendo fotos no me doy cuenta bien qué es lo que se termina de ver. En el caso de ABBA es prescindir totalmente de los artistas, o sea, los artistas no están directamente. Y Soda a mitad. Porque también es cierto que el público latino tiene otra necesidad, ¿no? Es decir, hay situaciones que son imposibles, como en el caso de Soda, sabes que ese latino no va a estar, pero el indio podría estar. Entonces es como que, por eso decía si no puede haber sido una decepción en algún punto. Es que yo creo que la gente de a poco empieza a entender que, bueno, ninguno perdemos la esperanza de que se suba alguna vez al escenario, pero bueno, no vamos... Eso no está pasando, la gente lo sabe. Claro. Me refería a lo de ABBA o lo que creo que es similar lo que va a hacer Soda Stereo, en cómo se ve en vivo, porque al verlo en fotos no me doy mucha cuenta qué pasa, si tiene volumen o si tiene... Pero a lo que voy es que empiezan a haber recursos interesantes. Con él hacíamos al principio mucho el chiste, qué bueno pensando en cosas como la puesta, como la iluminación, como las pantallas, eso que nos ocupamos personalmente de eso nosotros también, porque pensamos que hace a lo conceptual que queremos mostrar en ese concierto. Tiene que, además de la música, todo lo que da contexto a eso es importante y está contando algo también. Entonces nos metemos mucho en eso.
Y dice, qué suerte que podemos jugar con juguetes caros, porque hay presupuesto para hacer cosas que... Sí, después la participación de él a veces va variando, porque algunos shows, depende del show, lo que planteamos para ese show, a veces hacemos que tenga una presencia de muchos temas, porque sentimos que la gente lo necesita y después también escuchamos lo que dice la gente, o nos escuchamos entre la banda, pero cada persona lo vive diferente. Tenés alguno que te dice, che, lo pusieron, uno que te lo agradece y otro que te dice, canten ustedes, pero nosotros lo vamos sintiendo. A veces hemos hecho show que solo 3 canciones aparecía y otros 8 canciones, ¿no? Perdón, Va variando el show, aparece, sí. Cuando aparece siempre es imagen y audio. Imagen y audio, sí. Siempre. Siempre. Y es muy loco también tocar eso, con una voz, mirar la pantalla y ver, y bueno, tocar con una voz de alguien que no está en el escenario. No sé cómo se verá del público, pero para mí es muy loco, yo siempre lo disfruto. Porque... algo trayendo que decía Andy, como nos ha pasado al ir a España, que ya hicimos varias giras por allá, pero los lugares son de dimensiones mucho más reducidas, son eso, entre 800 y 3.000 personas lo máximo. Todo eso funciona menos en salas chicas. En un estadio, un gran porcentaje de gente mira a través de la pantalla, o sea que lo que aparezca en pantalla difícilmente lo podés contrastar con algo. Cuando vos tenés a 5 tipos que estás viendo en carne y hueso a 2 metros, la pantalla pierde fuerza. Y igual así sea que está una voz grabada con una imagen en pantalla, cuando aparece el indio cambia la energía de la gente. Sí. Es el momento que explota el show. Sí. Por eso también a veces lo administramos como los momentos más potentes de esas apariciones. ¿Y le ponen la misma cantidad de tiempo de preparación a un show de 3.000 personas que uno de 50? Sí, claro. Sí. No sabemos hacerlo de otra manera. No, y casi la misma tecnología, con la salvedad de que por ahí estamos, no sé, tenés en 10 días 7 conciertos girando en distintas ciudades. Pero intentamos hacer portable todas las prestaciones que tenemos en un lugar fijo y grande como un estadio, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue el estadio más grande en el que estuvieron? El único. O con el Indio no. Bueno, con el Indio Sí. El concierto de la Barría rompió cualquier cantidad de récords, no sé de cuánto de gente. Pero en estadio cerrado creo que sí, que el único es el más grande que estuvimos. ¿Qué son cuántas? 52, 50, depende. Las habitaciones varían, pero entre 45 y 55. Yo tengo una pregunta para vos, Andy. Diga. ¿Cómo hace un profesional, hace cuántos años que está ya? ¿Con ellos? Sí. Y mínimo 6, 7. Sí, Bueno, 6, 7. O sea que, digamos, cuando tenías 30 y algo, Sí. te acercaste a la banda, pero mi pregunta es para los que puedan ver esto y que a lo mejor quieren seguir tu camino, ¿no? Y a lo mejor tienen No lo 20. hagan. No lo hagan. A lo mejor tienen 20 Sí. o menos, están estudiando y dicen, ¿cómo hago para llegar a laburar con una banda grande, ¿no? Así, ¿cuál es ese camino de aproximación? El otro día charlábamos mucho de esto con amigos y con amigos que están afuera. Lo más honesto de todo es estar preparado. ¿Cómo haces para estar preparado para algo que no tenés idea qué va a hacer? Hay que estudiar mucho. Hay que animarse. Pero sobre todo hay que estar preparado, porque uno nunca estima el momento de la oportunidad. Y ha sucedido muchas veces de que aparece la oportunidad y uno no está preparado. Cuando no está preparado me refiero académicamente, personalmente, humanamente. Tenés que estar preparado para enfrentarte a una situación de esas características.
Entonces, en líneas generales, a cualquier chico o chica que esté trabajando en el audio y que esté arrancando o que esté estudiando, justamente es eso, es prepararse. Es prepararse para que cuando llegue la oportunidad no haya lugar a discusiones. Que se Además de pueda hacer. estudiar desde lo teórico, ¿alguna otra recomendación para que esa preparación sea más completa? Creo que el trabajo técnico o el trabajo de un ingeniero tiene dos partes muy grandes. Una que es estrictamente técnica, que es la que podés hacer bien o mal, y una parte que es musical, donde vos conoces el repertorio, conectás con las canciones y mezclás de una manera más musical. Yo tiendo a identificarme con esa parte, con la parte más musical. Entonces, le diría a cualquiera que escuche muchísima música, que pueda hacer mucho análisis de música, que esté abierto a escuchar muchos géneros, que entienda que el movimiento de low end en un tema de electrónica, en un rock o en una canción pop es distinto y por qué. Y cómo lo abordarías y cómo entenderías esa situación. Cuando escuchas una canción que es súper hi-fi, ¿cómo esperarías vos que eso ocurra en vivo? Mucha música, que escuchen mucha música. Yo vengo de una familia súper musical, súper melómana, de músicos también, donde había que escuchar música, todo el tiempo había que escuchar música. Y me pasa que cuando macheo con gente o me encuentro con la gente con la que me llevo bien trabajando, sucede lo mismo, estamos todos escuchando música todo el tiempo. Entonces, hay como una parte técnica que ahora está más establecida. Yo tengo 40, estudié un montón, pero era más difícil antes el acceso. Ahora es como mucho más fácil el acceso. Entonces hay una parte que es teórica, que es que hay que poner el traste en la silla y darle y estudiar. Y hay una parte que es más para uno, que es, bueno, conectarse con la música, escuchar mucha música. Si tienen la posibilidad de tocar algún instrumento. Yo no consigo mucho. Hay una nueva parte técnica de gente que no toca instrumentos. Sí. Lo encontré el otro día charlando. Hay mucha gente que hace cosas increíbles, pero que no toca instrumentos. Les diría que conecten con un instrumento, que escuchen mucha música. Eso. ¿Dónde estudiaste vos? Yo estudié en el Centro de Arte y Tecnología, y estudié en Inartec también. Que pasaron dos cosas muy, muy increíbles, que es en un lugar me encontré con una parte muy técnica, que estuvo buenísima, y en el otro lugar me encontré con una parte muy humana, de gente muy humana que me bajó a realidades de otras cosas, porque te decían, bueno, esta parte técnica ya la sabes. ¿Qué pasa con la música? ¿Te querés dedicar a la música? Lo tuyo va a ser la música, lo tuyo va a ser el vivo, lo tuyo no. Y me ayudó mucho a conectarme con esa parte de la música. Pero bueno, nada, eso, estudiar y escuchar música. Y hacer lío. La última, si te... Sí. Te dejo. Cuando estabas estudiando, ¿vos ya tenías idea de que te ibas a dedicar al vivo? Siempre tuve idea de dedicarme al vivo. Okay. Siempre tuve idea de dedicarme al vivo. Me gusta muchísimo el estudio y lo disfruto mucho, pero el estudio tiene un componente humano y personal que tiene que ver con que te tiene que gustar mucho estar en el lugar. Vas a pasar muchas horas escuchando, vas a pasar muchas horas prestando atención y siempre me pasó que en el vivo la satisfacción es más inmediata. Claro. Sí. Además se ve que te gusta tomar decisiones rápidamente. Sí, si las cosas salen bien, la satisfacción es mucho más inmediata. Me suele pasar hasta el día de hoy que a veces escucho mezclas que me gustan 3 años después. O mezclas con las que empatizo que he hecho 4 años después. Las escucho y digo, che, qué bien suena esto, qué bueno que estaba. Y en su momento no lo disfruté tanto. Claro. Entonces esa situación del vivo me da más felicidad más rápidamente. Papá y Pablo, si quieren cerrar esto. No sé por qué mientras hablabas me acordé Suelta de Graves. Suelta de Graves. Una suelta de Graves. Viste como de Suelta de Globos. Suelta de Graves porque hablaba de los disfrutes de y la carita de él cuando la suelta de Graves.
Hemos tenido en algún show, hemos coqueteado con alguna cuestión electrónica, donde nos dábamos cuenta en los ensayos que mucho del impulso del beat electrónico que movía a la gente venía de cómo se movían las frecuencias de esas cosas. Claro, claro. Entonces, qué mejor que poder aprovecharse de una enorme cantidad de subloads en un estadio para sostener una pista con un filtro en 200 Hz toda la canción para en un momento decir adiós, A filtro. gozar. A gozar. Y era como un código interno en Pasaron el cual cosas. yo soltaba eso y en el escenario era tipo, se está moviendo todo. Y bueno, era muy divertido. La suelta de grado. Suelta La de famosa grado. suelta de grado. Muy bueno. Espectacular. Apa, ¿hay algo? No sé. Algo que te gustaría que alguien que ve esto a los 20 años, por ejemplo, y se quiere dedicar a la música o se quiere dedicar al sonido, algo que te gustaría contarle, decirle o proponerle o sugerirle. No, para mí grabar es como todas las oportunidades que tengan de grabar, de dejar un registro, es algo que no lo tienen que desaprovechar nunca, que no hay que tenerle miedo a la grabación, hay que disfrutarla, porque muchos entran al estudio y sienten como que lo están mirando con una lupa y que hay que entrar con el pensando es lo que hay y disfrutar mucho de la música y dejar ese registro que es lo que va a quedar. Cuando no estemos más acá van a quedar, tenemos la suerte de que van a seguir sonando nuestras canciones, así que trascendemos con la música, así que no se pierdan esa oportunidad de quedar registrados. Por eso también grabamos todos los conciertos. Es difícil, es un proceso perder el miedo al estudio y eso, pero que en algún momento uno se empieza a sentir más cómodo. Yo en esta misma línea diría que el objetivo final de alguien de cualquiera de nosotros, digo, es un poco intentar terminar viviendo los días haciendo las cosas que nos gustan hacer. Y yo creo que la manera más allá de la preparación, del estudio, de que todo eso es básico y que sin eso no se puede ni empezar a hablar, pero creo que hay un pequeño kit y que hay algo, pasa algo y que tiene que ver con ser consecuente con lo que uno de verdad quiere y tratar de no aspirar demasiado a cosas, sino confiar en que si uno es consecuente con lo que siente, con lo que tiene ganas de hacer y lo hace con seriedad y con responsabilidad, no hay que correr nada, todo va llegando solo, todo va llegando solo, porque vos no le, digamos, entiendo que un chico de 20 años que está estudiando diga, pero ¿cómo, en la práctica, cómo hago yo para hacerle sonido dentro de 5 años a lo fundamentalidad, al que vos quieras? No funciona así. Funciona cuando uno va desarrollando y cultivando su pasión, su talento. En ese camino se va rodeando de gente y esa es la gente que tarde o temprano terminas haciendo cosas, porque nosotros no es que miramos una guía de números de ingenieros de sonido y dijimos probemos con Andy Carbonell. No, teníamos cosas en común, caminos andados en común, los caminos convergen de una manera natural y yo creo que en general pasa siempre así, en todas las cosas, con todas las personas, con todo el mundo. Entonces, y la única manera de que lo que converja a la vida de uno sea lo que uno espera es caminar por un camino consecuente con el deseo. Y sin demasiada aspiración más que hacer lo mejor posible lo que querés hacer. Y que, porque pasa esto, en la práctica, ¿cómo hago para llegar a tal? El camino te va a ir llevando hacia donde vos tenés que ir, con estas sensaciones, ¿no? Con esta cosa. Siempre obviamente, con seriedad, con culo en la silla, con horas de estudio, si no tenemos nada. Pero bueno, un poco eso yo pienso que funciona medio así la vida, viéndola ya habiendo transcurrido creo que más de la mitad de la vida. Es muy de maestro zen lo que decís aquí. No, pero es como hasta empírico.
Es un poco así, creo yo. Quitarle la ansiedad occidental. Sí, porque no va, Buena no frase. tiene, la ansiedad no es buena consejera casi nunca. Y la búsqueda del resultado tampoco. Más allá de esto, llegar al divisor múltiplo común más pequeño, que es, Pero por estoy ahí- disfrutando esto que estoy haciendo. Porque por ahí después llegás y sos sonista, los fundamentalistas y decís, ¿en qué me metí? La puta madre, claro. O sea que cuidado con lo que, Cuidado con lo que deseas. lo que niño. desean. Se puede cumplir. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias A a vos. vos. Gracias. Muy bueno.